Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de vuelta en su programa Desde la Trinchera. Les recordamos que tenemos nuestra página de Facebook y que a partir de la próxima semana vamos a iniciar una serie de trivias para que eventualmente les regalemos una impresión de arte militar a todos aquellos que sean seguidores de Desde la Trinchera y de Corporación Inmanente. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre nuestro tema principal, que es armas de Roma. En las películas y en las series de televisión vemos con mucha frecuencia al soldado romano, al legionario romano. Por ejemplo, en esta famosa película del Gladiador, la primera escena se ve una escena de batalla muy bien lograda, y Roma fue uno de los imperios más grandes del mundo. Roma, las legiones romanas llegaron a Egipto, estuvieron en Gran Bretaña, estuvieron en España, en Francia, incluso estuvieron allá en Palestina, estuvieron en Jerusalén. Marco nos ha platicado en muchas ocasiones cómo expulsan en una rebelión de los judíos, los llegan a expulsar, y Roma fue un imperio sobre el que descansó su poder en sus legiones. Las legiones romanas destacan en que fueron el primer ejército regular y profesional del mundo. Por profesional decimos que estos hombres estaban entrenados, tenían uniformes, les pagaban. Dicen que eso es algo que no pasaba en esta época, que te pagaran por ser soldado, y ellos pasaron a la historia como también uno de los ejércitos más eficientes del mundo. Ellos hicieron cosas que nadie hizo, porque aparte de que se dedicaban obviamente a matar enemigos, el soldado romano también era un constructor. Los soldados romanos no solo llegaban a destruir, sino que tan pronto destruían, comenzaban a dispersar lo que era el modo de vida romano. Es por eso que esa famosa de que todos los caminos llevan a Roma, pues eventualmente sí fue cierto, ¿no? Todos los caminos de esta famosa vía te llevaban a la ciudad de Roma, y esto es algo que hasta el día de hoy sus obras siguen existiendo. Sí, además ellos de alguna forma iniciaron lo que ahora se conoce como ingeniería militar. O sea, no nada más era la construcción de puentes, de caminos, sino también era atacar al enemigo. Si estaba atrincherado en una fortaleza o si estaba detrás de un foso, bueno, pues era devanarse el coco para pensar cómo vencer al enemigo. Y una vez vencido el enemigo, cómo reconstruir, porque obviamente algo que los romanos tuvieron siempre es que eran muy respetuosos de los estilos de vida y de las ideas de los demás. Y entonces los romanos llegaban en una región, ya sea que fuera por que los derrotaran militarmente o que simplemente llegaran, pues ya estamos aquí y ahora somos los meros. Mientras ese país llega dinero y cumplieron las reglas, ellos podían seguir teniendo su sistema de vida, su sistema de creencias, su sistema de producción, y no había absolutamente ningún problema. Eso es algo que, por ejemplo, es muy importante de destacar. Con que les pagaran su tributo a los romanos, con eso era suficiente. Y eventualmente, cuando las guerras van en detrimento de los romanos, pues hacen levas para que formen nuevas legiones. Me gustaría que empezáramos platicando cómo comenzaron las legiones romanas. Bueno, Roma, en sus primeros tiempos, por ahí de 200 o 300 años antes de Cristo, era un país muy pequeño, eran unas cuantas aldeas que estaban reunidas, y entonces cuando ellos empiezan a formar su primer ejército, ellos basan su forma de lucha y basan sus armas en lo que eran los ejércitos griegos. Decían que en los primeros tiempos los romanos peleaban como si fueran griegos, la falange, como las famosas falanges. ¿Qué es la falange? Eran una punta de lanza con lanzas de 2 metros, con los que iban avanzando los hoplitas, los famosos hoplitas griegos. Ellos tenían un escudo corto, tenían un casco, pero no tenían otra protección. Y entonces, en los primeros años, cuando Roma comienza a vencer a sus enemigos y comienza a crecer, las legiones romanas estaban formadas única y exclusivamente por ciudadanos romanos. Si tú eras un esclavo o si tú eras miembro de una comunidad que recién había sido conquistada, tú no podías aspirar a ser un soldado romano. También en esta época, estamos hablando de 200 o 300 años antes de Cristo, estos mismos ciudadanos tenían que costearse sus armas y tenían que costearse sus uniformes y su comida. Entonces era muy dispar el ejército, ¿no? Porque decían que había quienes el noble llegaba con su caballo, tenía su sirviente, tenía una armadura, tenía una espada, tenía un escudo,
y los ciudadanos romanos que no tenían los recursos, pues tenían ondas y lanzaban piedras porque no tenían otra cosa. De hecho, estos ciudadanos eran separados según la edad. Los que estaban maduros, los hombres ya formados, eran lo que era el grueso del ejército. Los que eran muy jóvenes les daban una función más como de apoyo. Y también los que eran muy viejos, también obviamente no tenían la misma capacidad física, pero todos eran ciudadanos romanos. De hecho, todos se reunían una vez al año y entonces digamos que el cónsul o el jefe militar salía y entonces hacía su selección de acuerdo a lo que él veía, y una vez que los seleccionaba, los formaba, y entonces así se hacía el nuevo ejército. Las nuevas legiones, pero obviamente conforme las guerras fueron avanzando y perdieron a los hombres, un hombre, obviamente no tienes un hombre cada 5 minutos, hay un general que reforma el ejército y que vuelve a las legiones romanas lo que eventualmente fueron, y este general fue Mario. Mario, cuando comienza a ser famoso, él dice que para que tú participes o para que tú puedas ser un legionario, ya no es obligatorio que seas ciudadano romano, sino que de hecho, si tú eres no esclavo, sino que tú vives en alguna de las comunidades ocupadas, tú puedes aspirar a ser ciudadano romano, siempre y cuando estés en las legiones durante 25 años. Y si la brincas, vas a ser ciudadano y vas a tener todos los privilegios que tienes como ser ciudadano romano, y aparte vas a poder transmitir la ciudadanía a tus hijos. A tu esposa no, pero a tus hijos sí. Entonces, Mario, entre las muchas medidas que toma, es también estandarizar el uniforme, estandarizar la armadura, estandarizar los cascos, y es con esto que surgen lo que son las primeras legiones romanas. Sí, es bien importante también destacar que esa estandarización, porque al principio pues obviamente todos hacían lo que podían y pagaban lo que podían también, y entonces no todos iban igual, pero al lograr la estandarización también crea un sistema especial donde ella es un soldado profesional, se dedica única y exclusivamente a entrenarse todo el tiempo para poder ser, o más bien para ser mejor obviamente en caso de guerra. Y obviamente también esto va en cuestión del armamento. El armamento que finalmente las legiones adoptan, ellos no inventaron nada, lo único que hicieron fue adoptar todo aquello que fuera útil y que ellos veían que funcionaba. Entonces la espada, al principio era una espada muy larga, pero ven que no funciona y entonces adoptan, cuando conocen a las tribus allá de Hispania, adoptan esta espada que era más corta, porque la idea no era llegar a tener un espadón enorme y atravesar gente, sino era simplemente dar golpes y dar golpes y dar golpes detrás de un escudo, que el escudo también no lo inventan ellos, lo toman de alguna tribu de África, y la idea del escudo era precisamente ponerlo enfrente de ti y que te cubriera de pies a cabeza. Sí, entonces los romanos, de hecho también algo que hace Mario es que antes las legiones avanzaban y por cada soldado combatiente, así como pasa el día de hoy, tienes a 3 o 4 atrás que te están dando suministros. Entonces las legiones eran muy lentas porque llevaban carretas y llevaban mulas y llevaban un montón de gente para que las legiones avanzaran. Y entonces Mario dice que las cosas ya no van a ser así, sino que cada soldado tiene que cargar su propio equipo. Entonces forman algo que es como la base de una mochila moderna, es una T gigante, y ahí es a donde los soldados romanos tienen que cargar su espada, su armadura, su escudo, tienen que llevar alimentos para 15 días y su pala o su pico. Como decíamos, los soldados romanos no solo eran destructores, sino que también eran constructores. Entonces, a partir de esto es cuando apodan a los soldados romanos como las mulas de Mario, porque iban cargando cual mulas, ¿no? Una característica bien importante de los romanos es que cuando ellos estaban entrenándose, a ellos los entrenaban para que caminaran 30 kilómetros en 5 horas. Una vez que terminabas la caminata de 30 kilómetros en 5 horas o menos, y iban a descansar, lo primero que hacían los romanos era formar una fortaleza hecha de madera. Eso decían que ningún ejército lo podía hacer porque en 2 o 3 horas ellos hacían su fortaleza. Todas las fortalezas que los romanos hacían eran exactamente iguales, o sea, todos los barracones estaban dispuestos de la misma forma, tenía siempre 4 entradas, y decían que al hacer los campamentos siempre iguales, permitían que en dado caso de que fueran emboscados o de que fueran atacados, los soldados romanos ya sabían a dónde estaban sus armas, ya sabían para dónde correr, ya sabían a dónde estaba su comida, y entonces, noche que descansaban, noche que los romanos levantaban su campamento.
Y al día siguiente, si es que iban a salir o iban a seguir avanzando, lo que hacían era prenderle fuego para que este campamento no fuera usado por sus enemigos. Aparte del campamento hacían fosos y si era posible los rellenaban de agua para que fuera todavía más difícil que los enemigos se pudieran sorprender. Esto es obviamente la base, digamos, de lo que es un ejército moderno, ¿no? Y esto solamente funcionó un tiempo, porque ya después viene ya la manga ancha y empiezan ya a relajarse un poco las medidas de seguridad, y eso de alguna forma también tiene que ver con el desastre allá en el bosque de Teutoburgo, en las Germanias. Pero bueno, antes vamos a platicar de ello. Y algo que también es muy curioso es que todos hemos visto esta imagen del centurión con una lanza, que ellos la llamaban pilum. Esta lanza era, cada soldado llevaba dos, una pesada, una ligera, y la idea era simplemente que cuando veían al enemigo, ellos la lanzaran, la ligera, que tenía más recorrido, cuando se acercara al grueso del ejército lanzaban la segunda, sacaran su espada y órale, a darle golpes. Lo que era interesante de las pilum, y esto es algo que aprendieron con el tiempo, es que si tú le avientas la lanza y la lanza cae, el enemigo la puede levantar y aventártela de regreso. Entonces lo que ellos desarrollan es un sistema especial que una vez que la lanza caía o la pilum caía, se doblaba y ya no puede ser usado. De hecho, otra cosa que también tenía la pilum es que tenía la punta como si fuera gancho de tejer. Como un anzuelo. Ajá, exactamente. Entonces, cuando los romanos, el primer ataque de los romanos siempre iba a ser con el pilum, ellos lanzaban la lanza y entonces el enemigo por instinto levanta los escudos. La pilum, al impactar con el escudo, la atraviesa y se queda atorada. Y entonces esto lo que hacía es que el escudo se volvía inservible, porque ya tenías colgando un pilum, tenías un pedazo de metal que pesaba 3 o 4 kilos y que obviamente ya no te iba a servir para nada tu escudo. Ese también era un ataque principal siempre de los romanos cuando ya se iban a enfrentar. Después, también otra de las armas, cuando los romanos ya se iban a enfrentar, ellos tenían la costumbre, cuando tenían las armas a su disposición, de usar unas como ballestas gigantes que se llaman las balistas. Las balistas fueron armas de asedio pioneras en su época que lanzaban unas flechas pues, bastante más grandes de lo normal. ¿Cuál era la idea de utilizar las balistas? Era la de romper las formaciones. Obviamente cuando el enemigo ve que se te vienen estas flechas gigantes que no solo rompen los escudos, sino que decían que podían atravesar a 2 o 3 personas al vuelo, obviamente desbandaba a todo el mundo. Tengamos en cuenta que las tribus germanas o las tribus de los galos no tenían la misma disciplina que tenían los romanos. Los romanos, si les decían ahí te quedas aunque se les viniera el mundo encima, y los otros no. Así es. Bueno, pues tenemos varias preguntas, ahorita regresando del corte las vamos a mencionar, porque son bastantes y algunas son extensas. Y pues entonces vamos a un corte y regresamos en un minuto. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.